a Rama Dazo para su columna política de los martes. Y vamos a hablar del cierre de lista sin miedo. Han pasado cosas. Han pasado cosas, sorpresas. Yo solo quiero decir que no se han cumplido los presagios por primera vez. No se han cumplido los presagios de este programa. ¿Cuáles eran los presagios de este programa? Ahora vamos a recordarlos con Rama un poquito qué es lo que habíamos hablado la semana anterior a este cierre, que nos ha sorprendido a todos, debemos decir. O sea, no era algo esperable. ¿Para bien o para mal? ¿O para nada? También puede ser una sorpresa tipo... Para algunos para mal, para otros es un para final bien, y punto, como dice para March. otros para nada. Como dice Es un March. final y Como punto. dice March. Bienvenido, Ramazo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sí, difícil. No pegamos casi ningún pronóstico, No por decirlo de una pegamos manera. pronósticos. Bueno, muestra Salvo- un poco los salvo el de frenéticos Puyaro. fue el cierre. Bueno, salvo lo de Puyaro, que ya estaba cerrado. En un frenético cierre. Me parece que la Libertad Avanza vio que su jugada con Romina Díez le permitía también a los otros espacios hacer alguna jugarreta parecida y dijo, bueno, no, pará. Acomodemos esto, no expongamos, no tampoco expongamos a Romina Díez, a la cual creen que también era a llevarla a una discusión que ella ya había jugado en 2023 y decide apostar por el sello. Entonces es quizás el primer dato del cierre de listas. Se habló, en algún momento se aventuró con Sturzenegger porque es de Rufino y porque era una posibilidad. Mirá vos, Después no estaba esa. se fue aventurando de distintos lugares y termina siendo Augusto Pellegrini, que termina siendo un candidato desconocido, por decirlo de alguna manera. ¿Quién es Algo Augusto parecido Pellegrini? a lo de Albor Cantar, el secretario privado de Romina Díez. Ok. Es una persona del riñón de Romina Díez. Quizás su hombre más de confianza, es joven y va a encabezar esta lista. Una lista con, si uno la mira, poco pro, que es el que más pierde, si uno piensa lo que fue 2021 a lo que es hoy 2025, es un poco el pro, el perdedor en Santa Fe, pero bueno, me parece que está bien pagado dentro de Unidos, con el encabece de Scaglia y con lo que tiene dentro del gobierno de Puyaro. Entonces me parece que es el único partido, el único lugar de la Argentina donde el PRO en su desesperación más contenido pudo salir. Bien. Porque Puyaro lo contiene de buena manera al espacio que yo creo ya en Santa Fe no responde ni tanto a Macri, ni tanto a las conducciones De la Libertad bonaerenses, Avanza. por decirlo de una manera, en Santilli, en Ritondo. Sí, quizás pueda haber algo con Vidal, que se puso a buscar laburo por LinkedIn. Entonces, ¿Te acordás puede que- haber quizás algo ahí con la reta. Vaya uno a saber para dónde que termina hablábamos saliendo. de hechos como una continuidad de Provincias Unidas? Sí. Bueno, arrancaron una campaña muy Ciudad Futura. Ponen un cartel que dice acá faltan hechos. Acá faltan hechos. Y ponen el cartel tipo de cuidado piso mojado. Va a ser una campaña... Vamos a ver en esta campaña nacional una campaña parecida a las que quizás vimos en Santa Fe. Bien. Creo la de Ciudad Futura, de acá falta un intendente, la vamos a ver replicada en varios lugares del país con distintos eslogan. Porque me parece que es algo que pegó, parece que que bueno. funcionó y que irá. Yendo al cierre más polémico. Vamos a hablar del que nos compete un Ya poco nos más. sacamos encima lo otro. Sí, Ya está, estamos más tranquilos. Vamos a hablar de la posta, de lo que pasó estamos en inclemencia. dentro del peronismo. Yo vi los carteles del Chivo por la calle. ¿Qué pasó en el medio? Carteles del Chivo Rossi. Del Carteles del Edu Tonioli. Eran los... Masterclass del Chivo Rossi. Y un cartel. Sí. El primer gran ganador es Agustín Rossi. ¿Por qué? Porque nadie hace meses apostaba porque Agustín Rossi... ¿Alguien lo hubiera llamado a Rossi para que sea 2? No. ¿Algún candidato? No. ¿Candidata tendrá que haber sido? No. Si Rossi no salía a decir que iba a ser 1, nadie lo hubiese llamado para ser 2. Termina quedando como cediendo. Yo cedí mi primer lugar. Sí. Y entra en su diputación nacional. Y se la queda. Quizás aquella que le había prestado a Tonioli para el acuerdo de 2021 para ir contra Lewandowski y Mirabella. Ese perotismo-antiperotismo que compitió en Santa Fe en el 2021. Y que ahí es donde se dio el Chivo Rossi, ese lugar, a Eduardo Tonioli, que fue quien encabezó la lista de diputados nacionales cuando él iba a candidato a senador. Y ahora la recupera. Como diciendo, bueno, 4 años después, es mía. Y seguramente sea el presidente del bloque a partir del 10 de diciembre del 2025, algo que lo va a volver a poner en la centralidad política de la Argentina. Recordemos, fue el último candidato a vicepresidente del peronismo, detrás de Sergio Massa. Entiendo que tiene un aura perdedora. Perdedora, Me pero recuerda- cuando va uno. Pero Cuando va- me Cuando recuerda- va dos nadie no se va acuerda. Me recuerda a Daniel Filmus, ¿te acuerdas? Sí. Pero sacando ese aura derrotista, yo lo considero un dirigente
de mayor valor de lo que últimamente se ponía en tela de juicio. Recuerdo en el profundo macrismo haber ido a Arrecifes, el Club Bron, o sea, con 50 grados en un club, en una silla de plástico, ¿no? No vino con chofer y lo esperaba en un hotel 7 estrellas, a hablar de geopolítica. No sé, como algo valorable en ese momento. Es un dirigente. Y también Claro. no hay una cuestión que siendo Como algo diputado, vocacional ahí. o sea, siempre lo que se cuestionó de Rossi Ahora eran todos fan del Chivo Rossi, ¿no? fue la, Sí, la verdad, un Santi poco es obvia Santi es tu... espectacular. siendo tu te banco. consecuencia. Al Chivo Pero lo Rossi, puteaste al Chivo Rossi la semana pasada un montón. Claro. Yo te banco lo que vos estás Sí, diciendo lo ahora. puteaste. Pero la semana Yo Poné pasada. el archivo. Al frente renovador. Yo sé que me Poné el putearon la archivo. semana pasada a mí. Pero. yo creo que lo que se le cuestionó a Rossi siempre fue el activo electoral, la potencia electoral. Exactamente. En la Cámara pesa mucho más la experiencia que una persona más rimbombante. Claro. Los rimbombantes terminan la campaña. Después, cuando hay que rosquear, cuando hay que hacer algo como a lo Pichetto, el Chivo Evidentemente, Rossi, bueno. ¿Dónde apuntó, para no irnos volando, dónde apuntó Rossi su campaña que no terminó siendo, por decirlo de una manera, o que sí terminó siendo para la campaña para entrar en la lista? Lealtad. ¿Qué es lo que tiene Rossi? Che, está todo bien. ¿Por qué? Porque uno podía discutir hasta que el otro candidato podía ser Perotti por afuera. ¿Y cuál iba a ser el posicionamiento si Perotti iba por afuera? Después va a ir allá y va a votar con Milei. En cambio, vos sabés que yo a Milei no le voy a votar nada. Claro. Esa era la discusión que planteaba el Chivo Rossi. Buen mensaje, Que es válido. cierto. Nadie cuestiona eso. Que es innegable. Bueno, la lista de ahora termina proporcionando lo mismo. Me parece que el gran dato del cierre es, primero, Ciudad Futura, durante todas las semanas previas, de hecho acá hablamos, dijimos Ciudad Futura, no sabemos en qué está. Sí. ¿Por qué? Porque Ciudad Futura expresaba en reuniones, en encuentros, en la convención particularmente, que era un lugar donde se charlaba mucho el cierre de listas, Aires de renovación, pero... había un planteo de nosotros no nos vamos a meter, creemos que tiene que ir Eduardo. Tenemos que tiene que ir Eduardo. Firmaron una solicitada que Sí. Tonioli sacó en la capital. Y parecían haber dejadole ese lugar a su socio más importante, estratégico en la ciudad de Rosario, más importante de la alianza creada en 2023, que era el Movimiento Evita, que era la base peronista de Rosario Sin Miedo. Y había una sinergia entre ambos partidos, pues son uno es un partido, el otro es un movimiento, Ciudad Futura es un partido, y el Movimiento Evita, que es un espacio nacional, y había tal sinergia que era parte del atractivo que iba generando Juan Monteverde en su carrera a la intendencia. Es decir, bueno, tienen una pata fuerte del peronismo, consolidada, que encima ahora, a partir de ahora, iba a tener 3 concejales. Se especulaba con un legislador nacional, tiene una legisladora provincial como es Lucila de Ponti, tiene dirigentes con proyección a tiempo, porque son casi todos menores de 30, sacando a Leu, el resto son menores de 30, los que tienen cargos lectivos, son menores de 40, perdón, los que tienen cargos, están en los 30, los que tienen cargos elegidos, los concejales, hablando entre Rosario y los más importantes. Entonces, se veía una potencia en esa alianza. Bueno, este cierre de listas, por cómo se da, por cómo aparecen y por la repercusión que ha tenido en estos 2 días, después se va a bajar la espuma, pero la repercusión que ha tenido en estos 2 días parece generarle una herida a la alianza que quizás se pueda reparar, se pueda acordar, pero que difícilmente termine de cicatrizar. Hay una espalda de una espalda que se perdió. El Evita ni siquiera integra la lista. El Movimiento Evita da una demostración de esto en esto que dice. Es un tema complejo ese. ¿Qué dicen que ha pasado? Hay muchas versiones. ¿Cuál es la versión más clara? Se venía discutiendo. Hasta un momento se planteó lo de Florencia Cariñano con Eduardo Tonioli detrás, con esa lista apoyada como desde la cámpora, y Rossi por el otro lado. Rossi en un momento ponía la bancaria en su segundo lugar. Ahí hablan de una intercepción de Cristina, de interceder sobre Rossi y decirle, bueno, la lista que es oficial del peronismo, si la banca desarmó, la armo yo. Bajó algunos nombres, ponía otros nombres. No se vio eso como un ordenamiento tan claro a la lista de Rossi, sino, te la digito yo. Fíjate que si querés ganar también podés traerme una prenda de unidad. Y vos estabas adentro si hay una prenda de unidad. Yo, mi lugar, que era el lugar de la cámpora, lo cedo al tercer lugar. Y vos sos el 2, pero traeme una prenda de unidad, que tenía que ser una mujer. No había muchas opciones. No había muchas opciones. Aparece Karen Tepp. Buena opción también. Opción primera, yo rápidamente. Electoralmente, o sea. Por ahí para atrás, una mujer encabezando una lista oficial del peronismo de diputados nacionales.
no pasó del regreso a la democracia, por lo menos. ¿Levita tenía un nombre en las para generales. eso? El Levita tenía un nombre que era Eduardo Nioli. Pero, no había otra pero cosa. si tiene que ser mujer. No. A ver, Lucila podía ser una opción, no parecía tener el peso electoral. Está O no en garantizaba otra la jugada unidad. No también garantizaba la ella. unidad. Claro. No garantizaba la unidad. Cerrar el resto de los espacios. Karen Tepp lo que terminó generando es lo mismo que generó Monteverde en el cierre de la convencional. Es un cierre parecido. A ver, es muy distinta una lista en Rosario en la cual la renovación encabezaba, que es Monteverde, por decirlo de alguna manera, la renovación, y la 2 era Norma López, a una lista en que es Karen Tepp y Agustín Rossi. Es muy distinta. No. Es una lista parecida. Sí. Tiene lógica el cierre, entonces, sí. ¿Cuál es el gran problema? Que el movimiento Evita impulsó fuertemente la candidatura de Eduardo Nioli. Y todo el tiempo en este discurso hubo, por lo que se conoce, una cuestión de Ciudad Futura. Decir, nosotros no nos vamos a meter, quédense tranquilos, vayan ustedes. ¿Cuál es el problema? Que además, como se enteran los dirigentes del movimiento Evita que están afuera, con un llamado, che, tenemos el 5º lugar de la lista de unidad para ustedes. Entonces hubo un arreglo, o un acuerdo, que tiene lógica, reitero, en la cuestión política, que es un arreglo entre Ciudad Futura y el espacio de Agustín Rossi, y decir, che, yo soy la 1, vos sos el 2, vamos con esta propuesta para abajo, va a ser una prenda de unidad. Y lo fue. Ahora, me parece que hubo un desmanejo con el resto de las tribus del peronismo, y en el resto no pongo solo al movimiento Evita, sino también a la Cámpora, sino también al sector de los intendentes, sino también al mismo perotismo que planteó casi una renuncia patriótica previa al cierre. De eso como no después. me van a dar algo, Claro. renuncio antes. Parecía lo que venía haciendo el movimiento Evita después. Traje un mate más chico para que llegue a la segunda hora del Muchas programa. gracias, loco. Me gusta el mate porque aparte me da que- Lindo mate. Tiene algo del Diego, sí. Entonces hubo como ese gesto por parte del perotismo, por decirlo de alguna manera, si no le vamos a armar por afuera, que ese fue más el gesto más que bajarse. Que le agradeció Karen públicamente ese gesto. Exactamente, me parece acá que hay un cierre que termina poniendo a Ciudad Futura. Sí, bueno, che, yo entré a jugar al peronismo, juego con la regla de ustedes. Juego con todos. Y Porque con la yo regla tengo de que jugar con ustedes. otras reglas. Sí. Y me parece que lo que hay que ver si Accidentalmente peronistas, ¿no? Claro. Hay que Me ver gusta si esa. estratégicamente. Hoy Karen, en la primera respuesta a la reacción del movimiento Evita sobre esto fue, tuvimos tácticas diferentes. Upa. Pero hay que recomponer, tenemos que continuar a veces, y son un camino estratégico. A ver, falta mucho. Vamos a centrarnos en el Consejo de Rosario también, Bien. en esto. ¿Cuánto va a impactar? El peronismo con sus aliados podía llegar a tener un bloque de 11 concejales, algo que parecía impensado hace años. ¿Por Claro. qué? Los 4 de Ciudad Futura, los 3 del Movimiento Evita, que son 3 del peronismo, María Fernanda Rey, que todavía tiene mandato por cumplir, Fernanda Giuliani, que pertenece Integra ahora a la la lista, ocupó el lugar del Movimiento Evita, el lugar que el Evita no aceptó, Claro. se lo dieron a Fernanda Giuliani. Que viene de... Fernanda Giuliani, de bueno, armó su Lewandowski, partido ¿no? en su momento, Iniciativa Popular, fue cercana a distintos dirigentes, en un momento fue cercana a Nuevo Encuentro, siempre se fue reinventando y con las PASO siempre entró, tuvo un piso de votos interesante y le permitió siempre integrar las listas y integró varias listas de concejales. Y el otro es Leandro Caruana, que bueno, apoyó públicamente la lista de Monteverde a concejales y parece ser parte del proyecto de Monteverde Intendente. Entonces, bueno, era un bloque de 11 concejales que ponía además la presidencia del bloque. ¿Quién iba a ser la presidenta del bloque? La presidenta del consejo, perdón, no del bloque. La presidenta del consejo, o sea, corre a María Eugenia Schmuck, se lo va a llevar más para Santa Fe, porque se lo lleva tradicionalmente quien gana las elecciones ese año, cuando se renueva el consejo, se queda con la presidencia. ¿Quién aparece como nombre? Todos tenían garantizado. Karen Tepp. Karen Tepp iba a ser la presidenta del consejo. Bueno, el día que se esté eligiendo el presidente del consejo, Karen Tepp va a estar asumiendo como diputada nacional. Chan. El movimiento Evita va a aceptar que Ciudad Futura le ponga a otro de sus concejales a presidir el bloque. El resto del peronismo se lo va a aceptar. ¿Cómo aparte eso? Habrá un gesto que por ahí algunos esperan de por parte de Ciudad Futura decir, bueno, definan entre Mariano Romero y Norma López quiénes son el presidente del consejo. Y me parece que. Norma no López estaría para mal. mí le aparece una oportunidad histórica Sí. de ser presidenta del consejo. Tanto tiempo ahí. Y es Sí. que tiene trayectoria, Sí. tiene consenso, Conoce conoce institucionalmente todo. el funcionamiento perfecto del consejo.
haría una transición ordenada con María Eugenia Schmuck porque tiene una Totalmente. relación personal. Y sería como una prenda, justamente tanto hablando de prenda de unidad, sería una prenda de solución para que tanto como el Movimiento Evita como Ciudad Futura acompañen a alguien. También puede aparecer que Ciudad Futura diga, che, pongo una levita, que sea Mariano Romero, vamos todos con él y Compensemos un y dar poquito la gesto de cuestión, compensación. Puede pasar, va a ser una discusión seguramente acá en Seguro. adelante. Unido la está esperando. Nosotros respetamos la tradición, te van a decir. Ahora, si ustedes llegan enquilombados, Lo nosotros volteamos arreglamos con los libertarios y fueron. Claro. Entonces, bueno, también va a haber que tener cuidado con eso. Por eso el Consejo de Rosario es un lugar que puede Sí, Unidos más fuerte y repercutir la en Libertad interna. Avanza están con un pañuelo acá, Siempre esperan. en el Consejo de Rosario, comiendo unos tallarines, esperando Sí. el momento. Algunos A ver qué son pasa. más optimistas de parte del oficialismo municipal y provincial, como bueno, esto rompe todo, ya está, esto se transformaron en más de lo mismo, van a hacer lo mismo, se infectaron de peronismo, ya está, ya entraron dentro de esa lógica, que es una boludez, porque esa lógica impera en todos los partidos. Es la lógica de la política, Claro. la lógica del Y peronismo. aparte Y lo por- dicen como algo negativo Claro. y puede no serlo. Y por otro lado, otros un poco más pillos, me parece, de esa interna, dicen, che, ojo, esto es loco. Ya ordenaron al peronismo a nivel provincial para una convencional y fueron uno de ellos. Ahora ordenan una nacional, tienen proyección nacional, tienen a todos los Be peronistas careful. ordenados. Y esto van a ver la oportunidad de ganar. Y a lo sumo, después se matarán. Pero primero no van a ganar. Ojo. Entonces, bueno, están las dos lecturas. Hay que ver. Me parece que el Consejo de Rosario va a ser un lugar donde este cierre más heridas puede dejar. Reitero, falta muchísimo, todavía hasta el 10 de diciembre. Falta la campaña, falta ver cómo se pueden acercar partes. Lo que sí queda claro es que no hubo, como venía pasando, un consenso, una estrategia en común entre el Movimiento Evita y Ciudad Futura, sino que el Movimiento Evita fue en una. Ciudad Futura se bajó un par de cuadrantes y dijo, vayan ustedes, nosotros estamos con ustedes. Cuando lleguen a Mar del Plata, nuestro corazón está con ustedes. Y agarraron otro camino y llegaron antes. Y le dijeron, cuando llegaron a Mar del Plata, ya estamos acá. Nosotros. Atajo, Llegamos atajo. acá con el abuelo. Llegamos a- Fuimos con el abuelo, le dijo. Trajeron al Chivo Rossi. Y para vos tenemos... No, El abuelo no quería venir Tenemos el solo. quinto y una mujer. El chivo no quería venir solo. Claro, el chivo no quería venir solo. Y la cámpora no quería venir sola y entró Alejandrina Morgata. Me gusta, es un dato también interesante este. La cámpora, por primera vez, quien mete como candidato a diputado nacional, es alguien que fue a una elección previa en un distrito y entró y Sí. lo votó la gente. Y la votó la gente. Bueno, importante. Fue concejala de Gorria, es un buen cuadro, tuvo una buena conformación, lo hizo desde un trabajo territorial. Es un premio, por decir de alguna manera, o por lo menos la primera presentación de la cámpora de hacer algo diferente en un cierre de listas a diputados nacionales, algo que no es poco. Así Rabita, que ¿tenemos repercusiones de redes? me gusta eso, para ir viendo. Tenemos repercusiones de Vamos a redes. analizar además algunos detalles. Ayer un poco en Sin Intermediarios charlamos de esto, pero hoy ya ha pasado otro día y esto continúa. El público se renueva, Karen Tepp. además. Karen Tepp, ¿qué dice? Feliz, contenta. ¿Qué dice? Ahí nos están veremos si la acomodando. campaña es celeste o es verde. Chan. Porque va a ser candidata no de Rosario Sin Miedo, no de Más para Santa Fe, va a ser candidata de Fuerza Patria. Fuerza La Patria. lista que, por ejemplo, encabeza Tayana en Buenos Aires. Me imagino celeste la cosa. Hablando, Sí. hablando del Y ella no tiene tanto conflicto como Juan, me parece. hablando con del los celestes. peronismo en sangre de Ciudad Futura, sí, de Ciudad Futura, o Rosario Sin Miedo, también se habían peleado en su momento con Grabois. O sea, cuando tuvieron que cortarle la cabeza a Grabois, lo hicieron. Cuando tuvieron que sacarlo de la foto, lo sacaron. Lo sacaron. Y era su principal aliado dentro Hubo del muchos peronismo. memes por WhatsApp. ¿Así? Por WhatsApp. Porque es el que no se puede publicar. Hubo muchos memes por WhatsApp que vamos a cuidar a todo el mundo, no lo vamos a mostrar. No vamos pero a- hubo unos a cuantos mandar al frente con a este nadie. tipo de cosas, ¿viste? El de las puertas de la puerta de la parca. Ese estuvo, ¿viste? Tocando. Bueno, hubo de todo. Obviamente siempre están esas repercusiones. Fue un cierre de listas para los que estaban fuera de la rosca y les gusta la política. Muy divertido. Entretenido, un domingo entretenido. Súper domingo. Super domingo. Karen Tepp, Unidad y Renovación, por Ok. ahí la nueva frase que Bien, tenemos. bien. En Santa Fe logramos consolidar el proceso de renovación en unidad con la formación de una lista única que tengo el orgullo y la enorme responsabilidad de encabezar. Eso es lo que dice. Además de oponerse y proteger a nuestra gente ante este modelo de ajuste y crueldad, hay que construir una alternativa
real, un espacio que sí. pueda expresar y representar a esa mayoría que no está de acuerdo con lo que está pasando, que pueda mostrar una salida, esta esperanza. Bueno, creemos que esta lista amplia, diversa y plural es un gran paso hacia adelante en ese sentido y que definitivamente puede ganar en octubre. Acá me parece que hay un Dato detalle. clave. Ella dice, yo juego, pero quiero ganar. No, Sí. no juego a andar. Que no es descabellado. poco y no es descabellado. Es que A enamorar, Sí, enamorar, a dale. contagiar, a vencer. Así allá vamos. Un mensaje Me recuerda en algo. futuresco. Me con recuerda en la- algo que me pierdo un poco. Esta lista es para diputados nacionales. Diputados o sea nacionales. que Se vota el mismo día que se vota en todo el país. y senadores no se votan. No, en Santa senadores Fe. se votó ya en el Bueno, 2021. ¿Y cuántas personas van a Son ingresar? 9 los que ingresan. O sea que hasta el... no, pero la expectativa es que hasta el 3 o Y el yo creo que el 4 puede peronismo llegar. va a meter 3. Creo que. ¿Y ese cuarto quién sería? ¿Quién se queda afuera? No, ¿quién que se queda en la En la puerta, por posibilidad, decir en la alguna. posibilidad de ingresar? Porque se supone que Karen, más allá de quien gane o pierda, Karen, el Chivo y la... Es Karen Tepp, Agustín Rossi, Alejandrina Borgata, Oscar Martínez, el Cachi Martínez del Frente Renovador. Esto que el Frente Renovador sigue cobrando el que se quedó con el sello desde siempre. Sí. Ya el quinto lugar es para Fernanda Giuliani, que decíamos. El sexto lugar para Pablo Corsalini, que es el lugar que ocupan los intendentes. Pablo Corsalini, un nombre que se habló durante algunos momentos del domingo que podía ser una prenda de unidad. Algunos dicen que prefirió también él quedarse en su administración local, es intendente. Y me parece que hay una responsabilidad ahí también sobre tampoco correr todo el tiempo sobre detrás. Y después, el dato quizás de quien ingresa, que no estaba más para Santa Fe, ingresó, es el Silvana Teizas, que la pondría Marcelo Lewandowski. Entonces, bueno, como que hasta los que estaban afuera están adentro. Y un dato para lo que sucede en el Consejo de Rosario que decíamos, también es que Comunidad del Espacio de Norma López puso una candidata. La novena de la lista es de Norma López, bueno, Sí. también dando un mensaje. Veíamos lo que decía Karen. Sí, a mí me queda algo que es esto de hacer competitiva la lista. Ganar. Es la que, o sea, ella se presenta como la única que pueda hacer competitiva la lista del peronismo, igual que en el 2027. Y ahí va a estar, o sea, igual que en el 2027, Sí. con pensar en la ciudad. ¿Por qué no puede ser candidata a intendente así, a gobernadora si gana ahora? Exactamente. Tengo un dato ¿Quién que- le saca Y ese lugar? ¿Quién le saca ese lugar? Y también es de alto riesgo esta candidatura, porque si a Karen le llega a ir mal como cabeza de lista, ¿qué va a pasar con Juan Monteverde 2027 Por intendente? eso, es O un sea, riesgo es una más. jugada muy potente porque puede salir para cualquier lado, me parece, o tengo la intuición de que esto de haberles dado a Levita la posibilidad de jugar y nosotros no, estamos con Rosario. Bueno, evidentemente tomaron otra decisión en esa conversación, en ese cierre, y es una decisión Si me, si quiere jugada. si me permiten un dato de gordo medio geopolítica, o sea, mientras avanza la ultraderecha y vemos mucho repercusión en medio del avance de la ultraderecha en ciertos países, por ejemplo Francia, por ejemplo Hungría, las ciudades principales están gobernadas por súper progresistas. Entonces, no sé si es consciente de Ciudad Futura, pero sí que sucede eso. O sea, está la Bueno, puerta está abierta bien, para que claro. crezca la ultraderecha Hay a nivel viento de nacional época, hay y viento el de viento de época. época en la ciudad y en los municipios más Está chicos. Hackman es el es el- candidato de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Que es algo parecido a Monteverde, con otro tipo de proyección diferente. Pero bueno, es un viento de época lo que también le llega. Y me parece que Ciudad Futura lo está leyendo bien y lo está llevando adelante. Creo también que se pone competitiva Karen Tepp, y eso tiene que ver con una de las respuestas de Ciudad Futura que hoy también decían, que es, bueno, le respondemos con su eslogan. ¿Cuál fue el eslogan con el que salió a la calle de Toñoli antes de poner? Hay que ganar. En octubre tenemos que ganar. Bueno, lo que le dice Karen es, che, macho, vos no ganabas. Por eso no sorprenda, no pudiste. ¿Yo por qué me aceptan todo que vaya a la 1? Porque Porque puedo creen ganar. que puedo ganar. Mm. Y bueno, si en octubre tenemos que ganar, Es vale por acá, todo. claro. Sino que, ¿cómo es? Usamos la analogía de cancha bilardista de tenemos que ganar como sea para hacer la campaña. Ahora, cuando no me toca a mí, no, che, pero ¿cómo? Me está cagando. Reitero, Bueno. lo que molestaron, me parece, fueron las formas. Sí, De- pero de- también de hay un un lado. tema de que Ahora, si en octubre... Es ingrata la política, gente. Si en octubre Karen Tepp gana, que es un escenario que si bien ahora aumentó las posibilidades, digamos, sigue siendo remoto para mí. Sigue siendo una cosa, y bueno, ahí medio dentro Yo creo, ya que estamos en yo creo que va a ganar la Libertad Avanza.
Claro, por eso vos decís, si gana Karen Tepp, A nivel se nacional. ordena más o fácil. No, acá en la Santa provincia de Fe Santa Fe. el sello va a terminar ganando. Si termina ganando Karen Tepp, que sería un escenario muy deseable, se ordena más fácil lo interno porque muestra una potencia electoral que dice, bueno, mirá, razón no le faltó porque todos sabían que sin Karen no se ganaba, con Karen capaz se gana. No, obvio. Se gana con Karen Tepp y es como que ordenarlo internamente va a tener más argumentos Ciudad Futura para justificar lo que dice. Se queda con todo. ¿Quién le va a poder Y plantear algo? tampoco Bueno, creo que el movimiento Evita, más allá de sus dirigentes, sea el primero en tirar la piedra para llorar formas. no, por eso me parece que hubo. También es un cierre, y siempre los cierres electorales dejan heridos. Y sí. También por eso digo que hay que bajar la espuma. Yo, desde mi humilde lugar, convoco a los dirigentes a que el proyecto para gobernar Rosario no quede tan golpeado por este cierre de lista, porque era algo interesante planteado de una vez por todas de querer intentar gobernar Rosario. Unas ganas, un proyecto político, bueno, que tampoco eso quede tan por la borda, porque si no pasa algo que por desgracia es real, pero que tiene que dejar de pasar, que las listas condicionan la política y no al revés, que es lo que tiene que pasar, que la política condicionen a las listas. Buen momento para decir eso, Rama. La Entonces, verdad que sí, porque ahí está el hay problema. algo más allá del cierre. de Exactamente, lista. que las listas no condicionen el resto de la política. Claro. Lo que sí hay que tratar que la política condicione las listas. Ojo, que Karen Tepp encabece en este cierre, capaz que tiene lógica con que la política. El peronismo de Santa Fe es un quilombo. Es meritorio. Un cambalache. No se puede poner de acuerdo. Nadie tiene la capacidad de decir al otro, vos no podés ser, tengo que ser yo. La Pasó- verdad que nadie tiene el poder de veto. Y bueno, ¿quién es el mayor aliado político que tiene hoy el peronismo en Santa Fe? Ciudad Futura. Y tiene lógica que la prenda de unidad te la ponga el partido aliado más importante. Y Pasó sí. mucho ¿Qué pasó en Buenos redes- Aires? Santoro terminó siendo la... Pasó Sí. mucho en redes de cierta corriente peronista, no santafesina, quejándose de que encabezaba la izquierda o lo que sea, y abajo le ponía mucha gente de Rosarina, de Santa Fe. Pero ¿quién querés que sea, hermano? Mirá lo que Sí. estuvo 4 años Perotti acá, fue. Hay que No ganar. es, no es poner un peronista y vamos a ganar. Claro. Sí, No va a pasar incluso- eso. Ahora sí es fácil en el mundo, sería más fácil. Tomando lo que vos decís, Rama, esta idea de que el candidato te lo termina poniendo en Ciudad Futura porque es el aliado de más peso. Vos ves el caso de Buenos Aires, donde Jorge Tayana parece ser una figura que vos decís, no, la dinámica es más, todas las demás figuras tenían que acordar en alguno más o menos que le cierra Sí. todo, pero no de ninguno. Termina Sí. siendo una cuestión mucho menos atractiva electoralmente Mucho un menos. Jorge La lista Tayana suplente, que como una se Karen la Tepp. consideró. Parece distinto, es distinto. Ojo, vos imaginate que la campaña es contra Esper. Entonces imagínate que Esper hasta cárcel y bala, cárcel y bala, cárcel y bala. Entonces, viste, bueno, un va a buen poner candidato, a Esper Tayana. al frente y va a decir, no, la política es otra cosa. Vamos diciendo, esto están re locos. O sea, por lo menos creo yo, ¿no? Tayana no genera el rechazo que podría haber generado No. alguno de los otros Ojalá candidatos, Máximo sea cual Kirchner sea. contra Máximo Kirchner contra Esper. Un No, quilombo, griterío. gritos, Cambio sillas. acá. Lo mismo para Massa por Cualquiera. ser el Me ministro pareció de una Alberto. buena Es una decisión, decisión. Es otro final y para punto. provincia de Buenos Es otro Aires. final y punto. Aparte que el cierre de lista son buenos o malas, son un cierre y punto. Son Hay cierres. que superarlo, hay que superarlo. También me parece que va a ser interesante cómo se va a encarar la campaña, cuánto se va a nacionalizar, cuánto se va a provincializar, cómo la va a desarrollar Karen Tepp. Es Interesante, llamativo. ver ese proceso. Va a ser importante ver de qué se trata esta campaña, cómo se desarrolla, qué lugares intenta ocupar, quién maneja la campaña. Una de las condiciones de Ciudad Futura siempre fue manejar las campañas. Bueno, acá la campaña, eso lo tenés que arreglar también a nivel nacional, porque hay una línea nacional de la campaña de Fuerza Patria también, aunque esté todo atomizado. Igual hay alguna posibilidad de que esto se provincialice, que no sea inexorablemente una campaña nacionalizada. Cuando vos tenés el tema de las elecciones de Cava. Va a estar la vicegobernadora también. Eso va a estar discutiendo acá. Sí, pero vos tenés las elecciones de Cava, que era lo más distrital posible, y se terminó nacionalizando. Ahora vamos a tener las de Buenos Aires, que también es un escenario donde uno piensa, se armó así para que no se nacionalice. Y probablemente termine siendo una elección más nacional que otra cosa. Eso va a responderlo si funciona o no el cierre de Provincia Unida. Bueno, si a ver. Provincia Unida funciona, acá en Santa Fe, en Córdoba y en algunas provincias, tiene que ser distinto. Yo creo que en Santa Fe no le va a ir mal a Gisela Scaglia. No. Entonces vamos a ir a una cuestión más de tercios que a una cuestión más parecida que lo que va a pasar en el resto del país, que la Libertad Avanza y el Similar a lo que peronismo. sucedió en Rosario. Similar, va a haber algo así. Me parece que el espacio de Unidos cada vez más lejos está de confluir en un espacio de los libertarios. Son muy distintos. Que Frigerio es otra cosa que Puyaro.
tengo algo con relación a lo que decía Santi. Una de las primeras pistas que tenemos, si va a ser una campaña más a nivel nacionalizando el tema o provincializándolo, si bien vos decís digamos, las condiciones las va a poner Unidos, Karen ya habló del freno Milei, digamos. Sí. Eso es nacional. Estamos hablando de algo, el Congreso para frenar a Milei. Bueno, acá, si querés, podemos poner el de Cariñano. El primero el de Leutonioli, si lo tenés más cerca, que es más liviano, y después el de Cariñano. El Leutonioli. Seguimos con se repercusiones. esperaba la palabra de Leu. Sí, estábamos todos Era una esperando palabra que... che, bueno, ¿qué pasa, Tonioli? Primero la patria, después el movimiento, y por último los hombres. Yo de acá, Sí, lo se chiquito complica. que está. Está complicada la lectura. ¿quieren Si que no lo lo lea podés leer yo? vos, claro, Léelo eso te iba a vos. pedir. Vamos. Antonio dice, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Con ese apotegma, no por viejo menos vigente, saludamos la unidad del peronismo en todo el país. Nos vemos el miércoles en el recinto para voltearle los vetos a Milei y en la plaza para acompañar a nuestros jubilados. Bueno, uno dice, buen mensaje, un mensaje Cordial, de cierre. Esa última frase de nos vemos en el Congreso, yo sigo siendo diputado, vamos a frenar el veto a Milei, defendiendo a los jubilados. Otra repercusión de el Boca River histórico, Movimiento Evita la Cámpora. En la Cámpora, ¿cuál es la respuesta que da al cierre? Florencia Cariñano siempre ha encontrado en su manera de comunicar ser un poco más Elocuente. ¿Siempre o estos últimos meses cuando dijo acá hay un siempre un ha hueco? encontrado. Y Fal- la falta- porteada le Bueno, pidió pero- bien, Pero capaz digo, que... históricamente era así ella o... Sí, ya cuando era directora de migraciones durante la pandemia, se ha peleado en Twitter cuando la bardeaban, o sea, tiene como un perfil más Contestataria. alto contestatario. Y Cállate, dijo esto. gato. Exactamente. ¿Qué dice Florencia Cariñano Cariñano? dijo, ay, Pero ay, léelo ay, con los puntos suspensivos. somos leales. Metele El espíritu está emoción. presente. En fin, el miércoles en la Perdón. sesión, sí. El espíritu está presente es porque cuando le preguntan a Juan Monteverde el día de ayer, che, ¿qué onda Levita, el cierre? Dice, Ay, el no. espíritu de lo que sucedió en Rosario está presente. Acá lo tenemos, en esta ese lista. también, lo pongo. Ese está, bueno, bueno, ahí está. Este es lo que dijo Monteverde, si querés. Para que ver. lo entendamos. Lanza, tanto el de Agustín como el de Eduardo, que nosotros creíamos que el de Eduardo expresaba esa renovación. No se pudo sintetizar, no hubo acuerdo para que sea ese el nombre, pero creo que lo que está presente es el espíritu de esa política. Digo, la política es la misma, y yo lo dije muchas veces, independientemente de los nombres particulares, tenemos que dejar de hablar de nombres y hablar de ideas. Y creo que se logró eso. Esa síntesis que no es menor. Creo que si hoy, lunes, no hubiésemos levantado con 2 o 3 listas, creo que hubiese sido una mala noticia para todos los santafesinos que no quieren esto. Bueno, ahora el gran desafío de salir a convocar, a ilusionar, a que todos se sientan representados, los que están en la lista, los que no están, digamos, siempre estos lugares son muy pocos, pero digo, todos los que se sientan convocados a dar esta batalla contra un gobierno cruel, contra un gobierno que deja cada vez más gente afuera, están convocados a ser parte de este proyecto político. Hubiese La sido un palabra poquito espíritu fue el problema. claro, El porque único problema. cuando después dijo idea, Sí. no sonó tan mal, pero No el sonó tan mal. La palabra espíritu espíritu es terrible. Se agarró de eso. Es Primero terrible. Hernán Funes, Cadena 3, que fue lo primero que lo sacó a ¿Qué puso resaltar el Hernán? espíritu. El espíritu arrancó de cosas y después lo desarrolló. Bueno, y esta es la respuesta de Cariñano. La primera frase, que el espíritu está presente, en fin, y ahí sigue. Y Cariñano dice, el miércoles en la sesión votaremos a favor de los jubilados y en contra del veto a la ley de la emergencia de discapacidad, pero en algún momento hay que discutir lo que se llaman leales y los que en nombre de la renovación son solo él y ella. Sigamos defendiendo a la gente de Milei, esa es nuestra tarea. Bueno, me parece que hay un decir, bueno. Che, pero le soltó la mano a su compañera que estaba Alejandra tercera. Borda, por Claro. eso. No, me parece que lo que hay acá es, che, está bien, unidad, acá estamos, lo aceptamos. No nos tomen de boludos, quizás es la primera reunión. Creo y la que segunda, sí. decirle, che, ¿se metieron a discutir esta nacional? Vengan los miércoles a la plaza, hay que discutir la Sí. Milei, ya no es más los sueños y las ilusiones en Rosario. El paquete Hay que- completo. el paquete completo. Y cuando uno lee este tuit y lee el tuit de Eduardo Tonioli otra vez, esa última frase de hablar de los miércoles los jubilados va por el mismo lugar. Me parece que a Ciudad Están Futura decirle, alineados. che, si se cabezan el peronismo, miren que el peronismo es la oposición de Milei. De verdad, no desde otro lugar. Veremos también en qué termina cerrando esto, pero son los pequeños dardos de los primeros días. Yo creo que va a bajar la espuma, va a quedar la herida, va a bajar la espuma, se va a acomodar un poco todo.
Me parece que dentro del cierre del año electoral todos terminaron cobrando más o menos, los que son más fuertes. El que más habrá cobrado será Ciudad Futura por una cuestión de fuerza, pero tampoco cobró tanto en la de concejales, ya cobró su parte, pero tampoco toda. El Movimiento Evita se llevó 2 de ahí, uno más se lo llevó Norma López y otros 2 se llevó Ciudad Futura. El Movimiento Evita tuvo también a Lucila de Ponti y es una de las protagonistas hoy de la reforma. Es una de las protagonistas de la reforma y eso le da trazabilidad para continuar teniendo una potencialidad electoral interesante. Sí, no quedó afuera del esquema totalmente porque... Cobró Rossi, cobra la Cámpora, el tercer lugar, cobra de nuevo Ciudad Futura, bueno. Algo que dijo Monteverde que por ahí pasó desapercibido y dice, hay 3 lugares. Claro. No puede haber 150 pidiendo un lugar, porque no hay. No hay forma. No hay forma. Bueno, entonces me parece que hay ahí en el cierre que se haga del análisis del año, me parece que para el peronismo, increíblemente en este contexto, para el peronismo de Santa Fe, veremos el resultado electoral en que termina, pero uno cree que 3 por lo menos va a meter, termina siendo un buen año. Y sí. Con una performance interesante en la constituyente, que si bien no le permitió voltearle la mayoría automática a Puyaro, le va a permitir condicionarle varias cosas de discusión, con una victoria en Rosario contundente primero con todas las PASO y después fuerte cuando fueron las generales, dejando en tercer lugar al oficialismo. Y por último, este cierre. Si Karen Tepp hace una buena elección, ni hablar si sale primera, bueno... va a terminar siendo un buen año para el peronismo y eso también va a ordenar todo este herido interno que deja el cierre de listas que, como decía antes, no condicionen a la política. Porque también hay que decirlo, no esperábamos nada de este año. Dentro de un año sin expectativas. Teníamos 0 expectativas, estábamos muy desordenados, muy desahuciados, post triunfo a Milei, sin saber un poco cómo iba a desarrollarse y a desembocar todo este internismo insoportable ya a esta altura, insoportable que tenemos. Bueno, esto puede ser una cierta bocanada de aire fresco, hay que ver cómo se mueven ellos dentro del peronismo, qué condiciones traen. Y tratar de que funcione, hay que tratar de que funcione. Ayer leía respecto a la lista en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, de que están tan bajas las acciones que es momento de comprar. Es el momento ideal para comprar, cuando todo se retira. Qué buena. Bueno, creo, por último, para hablar más del cierre en sí en general nacional, creo que la mala noticia que fue la detención de Cristina hace algunos meses terminó siendo el gran ordenador de las listas. Y hay algo permitió que al peronismo... Un favor de Rosati. Claro, el peronismo podía llegar muy fragmentado. El peronista Rosati me hizo un favor. El peronismo iba a llegar fragmentado a estas elecciones con Cristina en libertad, sin duda, aunque sea presidenta del Partido Socialista. El ordenamiento de su detención hizo que quizás terminó siendo una solución para algunos sectores del peronismo la detención de Cristina y el ordenamiento desde ahí, con otro comportamiento, me parece... diferente al que nos tenía acostumbrado el viromazo de Cristina. Parece que fue una virome que terminó ordenando sin... Debe haber intervenido en este cierre, en todos seguro. los cierres. En este apareció seguro para algunos. Así que bueno, me parece que veremos. El peronismo va a una primera elección contra Milei oficialista y termina teniendo un cierre dentro de todo, con el cambalache que era todo, bastante ordenado a nivel nacional. Veremos si le alcanza para que Milei no sea la fuerza nacional más votada. La Libertad Avanza, que me parece que sería el objetivo. Si Milei no llega a llegar al 40%, compra lata de tomate. Atún no alcanza ya. No, atún no alcanza. Ya Pero no fíjate, alcanza. decisión de tomate, la ANMAT sacó una porque te estaban matando gente también. Che, Rama. Oh, boludo, la Marolio. No, de no la hay más Zamora. Marolio. No, China eso no paga, no cantes. No, bueno, pero... Te mata en tu casa, Marolio. Sí, así, Marolio. ahora. La difumamos directamente. ya está. En donde no va a sacar muchos votos Milei en Tucumán porque Jaldo proscribió la lista. Proscribió la lista. Qué grande. Presenten los papeles como corresponde, si no, no pueden. Por favor. Che, Rama, muchísimas gracias por la columna. Gracias, Santi, por haber estado. Y China, muy buen viaje. Gracias, los extrañaré, los